Una vez que hemos finalizado la implementación y la explicación concerniente a PayPal Service, ahora vamos a pasar a implementar lo que es el Checkout Service. Este Checkout Service, como parte de su lógica, va a tener lo que es la creación del pago y la captura del pago. Pero acá vamos a ver una gran diferencia. Y para que notes esa diferencia, voy a pasar directamente ya al código e iniciaré creando las clases y posteriormente también los métodos, y ahí te explicaré cuál es la diferencia con respecto a PayPal Service. Entonces, me encuentro acá en el proyecto, me encuentro ya en el proyecto, voy acá a la parte de la estructura, bueno, esto lo voy a cerrar. Estuve trabajando en el paquete de integración. Esto lo minimizo y ahora me dirijo al service. Entonces, acá en service voy a hacer lo que he venido haciendo, que es que los servicios, como lo hemos venido construyendo, se conforman de una interfaz y de la clase que va a implementar los métodos que se definen en esa interfaz. Entonces, eso lo voy a seguir manteniendo. Voy a crear acá un checkout service como interfaz y vamos a colocar esto. La diferencia que te estaba comentando es la siguiente. Lo que pasa es que este checkout service va a realizar dos cosas importantes. Una que es crear el pago y el siguiente es capturar el pago. Y por ahí quizás tú te preguntes y digas, hey, pero esto en realidad no es que ya lo tenemos en el PayPal Service, porque ahí también hemos creado una orden de pago y también hemos hecho lo que es un capturar este orden de pago. Sí, pero sin embargo, recuerda la explicación que te he brindado acá. La idea es que el checkout service genere indistintamente de cuál sea el método de pago, ojo con lo que estoy diciendo, el checkout service, sea cual sea la pasarela de pagos o el medio de pago, el checkout service va a tener como lógica generar el pago y capturar el pago. Así sea que la aplicación lo haga con PayPal Service, lo haga con Stripe Service o lo haga con cualquier otra pasarela de pagos. Entonces, por ese motivo es que la lógica del PayPal Service es una lógica netamente amarrada a esta pasarela de pagos. Sin embargo, la lógica que yo voy a colocar en el checkout service es totalmente independiente, si así sea con PayPal Service o con cualquier otra pasarela de pagos. A eso, ¿cómo se le llama? Desacoplar responsabilidades. Y eso lo hago de esta manera, nuevamente, pensando a futuro que dentro de la aplicación alguien podría decir, hey, y ya no queremos trabajar con PayPal, ahora vamos a cambiar de método de pago. Entonces, lo que tendríamos que hacer es simplemente sacar este módulo, bueno, no simplemente, ¿no? Porque ese es un proceso elaborado también, no es que sacamos y colocamos, pero digamos que se tendría que retirar toda la lógica de PayPal Service y reemplazarla por una lógica que tenga que ver con la nueva pasarela de pagos por la cual se está cambiando. Pero el checkout service continúa teniendo esa misma lógica, que es generar el pago y capturar el pago, ¿no? Es la misma lógica, independientemente de cuál sea el método de pago con el cual se está realizando. En resumen, así tú cambies el método de pago, la idea de ese desacoplamiento, la propuesta de tener lo más desacoplado esos componentes, es que la lógica del pago que le pertenece netamente a nuestra aplicación tenga el mínimo impacto al momento de agregar una nueva pasarela de pagos o ya sea que cambiemos por otra pasarela de pagos, ¿no? Ese es el motivo por el cual desacoplamos estos componentes. A raíz de eso, observen que este checkout service tiene el crear el pago y capturar el pago. Y en el caso del crear el pago, nuevamente vamos a enviarle el identificador de la compra,
la URL para confirmar el pago y la URL en el caso deseemos cancelar ese pago. Y en el caso de la captura, vamos a enviarle el identificador de la orden de pago y observa que acá nuevamente tengo que generar dos DTOs totalmente distintos a los que yo he creado. Estos DTOs tienen que ver con el Payment Order Response y el otro que es el Payment Capture Response. Entonces, esos DTOs, ¿dónde los tengo que crear? Esos DTOs los tengo que crear en este paquete, acá, DTOs. Otra cosa que quizás ya te estés dando cuenta es que cada cosa se está creando en su correspondiente paquete. O sea, eso es algo que trato de siempre tener en cuenta. Por eso es que tenemos un proyecto ordenado. Cada cosa va en su lugar. Y en el caso de los DTOs, cuando son DTOs de PayPal, van en su correspondiente paquete de PayPal. Con eso no mezclo DTOs que tengan que ver con la integración de alguna pasarela de pagos con los DTOs propios de mi lógica de negocio que pertenecen netamente al proyecto. ¿Ok? Entonces, nuevamente, este DTO lo voy a generar acá en el paquete DTO. Vamos acá, creamos el Payment Response. Vamos a ponerle acá, @data, @all constructor. Y este simplemente va a tener el PayPal URL. La URL para confirmar ese pago. Una vez que ya tengo esto regreso nuevamente al checkout y vamos a importar. Y el segundo tiene que ver con el Payment Capture. Entonces vengo acá. Vamos a hacer lo mismo. Vamos acá al DTO de acá. Vamos a hacer esto acá. Y en este caso, este DTO también será @data. Pero en este caso, este tendrá dos atributos. Si al momento de haber capturado el pago, esto fue completado de manera satisfactoria o no. Y finalmente que me retorne el identificador de la compra. Son dos datos los cuales vienen a representar este DTO. Si se completó correctamente y también cuál es el identificador de la compra que se acaba de completar. Eso es importante porque recuerden que al momento que se va a completar el proceso de capturar o procesar correctamente la orden de compra o la orden de pago, es en ese momento en el cual internamente en la base de datos el registro de la compra tendrá que pasar de estado pendiente a pagado. Y para hacer ese cambio voy a necesitar o va a ser muy importante este atributo, el identificador de la compra. ¿Ok? Entonces, cuando ya tengo esos valores, vengo acá, hago esto. Y lo siguiente ya va a ser crear la clase donde tengamos que implementar pues toda la lógica correspondiente al checkout. Vengo acá, esto lo minimizo, vengo acá al paquete de IMPL, de doy clic derecho, New, y acá le pongo IMPL. Enter. Y acá lo siguiente, este se va a comportar como un @service. Vamos a colocarle la @require constructor. Vamos a ponerle el implements checkout service y vamos a implementar todos los métodos. En este caso son dos métodos. ¿Ok? ¿Cuáles son las dependencias que vamos a necesitar en este checkout? Son las siguientes. Primero, recuerda que este checkout va a trabajar con la clase PayPal Service. Eso es lo primero. Entonces hacemos esa inyección de dependencias. Y lo segundo es que va a trabajar también con la clase Purchase Service. Porque ahí, como recordaremos, está toda la lógica del flujo de la compra, ¿no? Purchase Service, que eso lo tengo acá arribita. ¿No?
Hasta ahí, esos son los únicos métodos, perdón, dependencias que voy a necesitar. Más adelante hay otra funcionalidad que está pendiente también, que es que cuando se confirme correctamente la compra, en ese momento se tenga que enviar también un correo de confirmación al usuario que ha realizado la compra. Entonces, más adelante eso lo integraremos con un envío de correos, con un servicio de envío de correos, más o menos simulando una notificación. Y eso será otra dependencia que irá en este checkout service. Pero por el momento van a ser estos dos. El PayPal Service como medio de pago y el Purchase Service va a ser muy importante porque ahí está netamente la lógica del flujo de compras. Luego vengo acá, voy a crear el pago y para crear el pago necesito lo siguiente. Esto va a tener un order response. Voy a llamar al PayPal Service y mediante el PayPal Service llamaré al Create Order y le pasaré pues los parámetros como el Purchase ID, el Return URL y el Cancel URL. Con eso lo que voy a hacer es, voy a construir lo que es el PayPal URL, que es la representación del Payment Order Response, y este tendrá pues el Order Response, lo que va a hacer es obtener los links, va a filtrar aquellos links que únicamente tienen digamos, este texto de aprobados, y en el caso de que algo sucediese, de repente por ahí en este proceso de construcción se lanzará esta excepción y también se obtendrá los URLs de referencia. Y esto finalmente es lo que yo voy a retornar acá. Voy a crear un objeto de donde le pasaré justamente este valor. Esa es la URL. Esta URL es la que yo voy a utilizar para confirmar el pago. Y finalmente viene el Capture Payment, que es la captura del pago. Para eso, ¿qué es lo que voy a necesitar? El Order Capture Response. Esto de acá. Y necesito saber si ese dato se procesó de manera correcta, o sea, si ya se completó. Si ya se completó, simplemente lo que digo es pregunto, ¿no? Payment. Voy a poner acá. Payment Capture Response. Vamos a pasar esto de acá. Este de acá es el capture. Payment Capture Response. Este de acá es. PayPal Capture Response. Lo seteo como completado. Y acá pregunto. Le digo, hey, si este proceso se completó de manera satisfactoria, o sea, si todo le fue bien, entonces lo que voy a hacer es, esto lo voy a cambiar. Yo necesito recuperar el order, el ID de la orden, para en base a ese ID, poder cambiar el estado de la orden de pendiente a pagado. Esto lo voy a cambiar porque esto en realidad no es tanto así, y esto sería así. String purchase ID str. Esto lo voy a obtener del order capture response. Obtengo el reference. Ahora, ¿por qué el reference? ¿Por qué el reference ID? Si nos vamos nuevamente al PayPal, vamos acá para recordar al PayPal Service. Acá en el PayPal Service, cuando se creó la orden de pago, recuerda que en el reference ID del Purchase Unix, yo le había mandado que ese valor está representado por el identificador de la compra. Acá está. Y eso lo estoy seteando como un string. Entonces, cuando yo quiero recuperar ese identificador, recuerda que ese identificador se recupera como un string. ¿Ve? Se recupera como un string y acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo tengo un purchase DTO, que eso ya lo habíamos creado de clases anteriores. Purchase DTO y voy a llamar al service, purchase service.
Y este purchase service tiene un método que está con el nombre de confirmar purchase. Y este lo que hace es recibir el identificador. Hay un método, hay un método que está definido en el purchase service. Si yo voy a este método de acá que está definido en el purchase, que es la confirmación de la compra, por el momento, esto lo tengo en este estado. Si nos vamos acá, esta es la regla que ya hemos trabajado en videos anteriores. Y por el momento esa lógica lo tengo de esta manera. Lo tengo así. Es una lógica donde va a tomar el ID de la compra. Primero va a obtener la información de esa compra en base al identificador y va a cambiar el estado. El estado, al momento que tú registras la compra y aún no has confirmado con PayPal, ese estado recuerda que aún está en pendiente. Pero cuando ya el proceso se ha completado, eso es lo que yo estoy haciendo acá, cuando ya está completado, lo que voy a hacer es que del order capture response voy a recuperar del get purchase units el get reference ID. ¿Por qué recupero eso? Porque el reference ID recuerda que en mi caso está seteado con el valor del ID de la compra. Pero ese reference ID es de tipo string, así se registró acá. Si tú vas, por ejemplo, al PayPal Service, así se registró en esta parte, mira. Acá está registrado así, como un string. Entonces, acá lo que estoy haciendo es, lo estoy recuperando y ese valor lo estoy mandando al método para que confirme la compra, en el cual le envío ese valor, pero acá lo convierto. Pues no, acá como esto es un string, le digo, hey, conviértelo a entero, porque este método de acá que está definido en el purchase service recibe un entero. Hace la búsqueda, carga el identificador, carga la entidad que coincide con este identificador y simplemente le cambia el estado de payment status a pay. Ahí está ya pagado. Y nuevamente, como ya le cambié el estado, lo vuelve a actualizar en la tabla correspondiente. Entonces, cuando ya termina este proceso, en la tablita ya va a aparecer la compra, pero con la actualización del estado de pendiente a pagado. Y nada más, eso es lo que hace. Y este confirm purchase lo que hace es retornar un purchase DTO, y por ese motivo es que acá yo estoy retornando ese valor, tal cual acá lo dice. Finalmente, lo que tengo que hacer es que en el PayPal Capture Response tengo que setearle este nuevo valor. Ya está. Entonces, cuando ya tengo esto, este método, este objeto, perdón, es el que tiene que retornarse acá. Ok, recuerden que cada vez que tú vas construyendo es como un rompecabezas. Tienes que tener muy claro cuáles son los métodos que has ido implementando en anteriores entregas para que vayas uniendo ese rompecabezas en el caso de la compra. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo eso, con esto ya tengo completado el flujo, al menos en la lógica del checkout service. Voy a ejecutarlo para verificar si por ahí hay algún error de sintaxis y solucionarlo lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, hasta ahí está todo bien. Entonces, como ya hemos verificado que al menos al momento de ejecutarlo no hay ningún error de sintaxis, entonces podemos decir que hasta el momento sintácticamente el flujo que estamos uniendo está correcto. ¿Ok? En el siguiente video ya vamos a terminar este flujo de integración y lo que ya nos tocaría es crear lo que es el API, el controlador. El controlador que va a tener diferentes endpoints, uno de ellos será el crear la orden de compra y el segundo sería el hecho en el cual tú capturas esa orden de compra y confirmas el pago. Pero esa lógica ya lo vamos a ver en el siguiente video, así que te espero ahí. Gracias.